Bien, entonces aquí empezamos. Vaya, vamos a estudiar ahora el tema de flujo de campo o flujo de campo eléctrico en particular, pero en general flujo de campo. Si nosotros tenemos un campo de fuerzas como el campo gravitacional o el campo eléctrico, digamos, o un campo magnético, existe el concepto de flujo de campo. Entonces, sería algo así. Imagínense que tenemos una superficie como la que estoy mostrando acá en la pantalla. Tenemos esta superficie eh, y hay un flujo, hay un campo, mejor dicho, hay un campo, pongámoslo. Ok, perdón. Antes que nada, antes de explicar lo del flujo, quiero explicar la representación vectorial de las áreas, ¿sí? Antes, ¿estamos bien? ¿Todos están escuchando? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí. Muchas Sí, gracias. ingeniero. Vaya, entonces seguimos. Entonces decía, tenemos aquí una área, digamos la tapa, la base de ese cilindro, esa base de ese cilindro que tengo sombreada es un área. Entonces hay algo que se dice representar el área vectorialmente, o sea, investirle de naturaleza vectorial al área. ¿Sí? Hasta ahora tal vez ustedes lo han usado de forma escalar y para ello vamos a dictar 3 reglas que se ocupan. Eso es como una convención que se hace matemáticamente y ya todos sabemos en que, o sea, se convenimos en que así se va a hacer, ¿verdad? Por eso se dice reglas. Entonces, aquí en la ilustración pueden ver el vector área que representa a esta superficie sombreada. Repito, este vector azul es el vector área que representa a la superficie sombreada. Bien, ¿cómo se ilustra vectorialmente un área? Pues hay 3 reglas. Voy con la primera. Primeramente, tomen nota, por favor, no olviden el cuadernito. Primeramente, la magnitud del vector área, la magnitud del vector va a ser igual a la superficie en sí, al área de la superficie. Entonces, primera regla es la magnitud del vector área es igual a la superficie, al área, digamos. En este caso particular, como es un círculo, eso estaría dado por pi r cuadrado. En este caso particular, pero si fuera un cuadrado, es lógico que sería otra forma. Bien, esa es la primera regla, que la magnitud del vector área es igual al área de la superficie en sí. Luego, la siguiente regla, regla número 2, la dirección. Recuerden que dirección es la línea de acción del vector. La línea de acción del vector se escoge tal que es perpendicular a la superficie. Ahí lo he representado. A 90 grados, el vector va a 90 grados con la superficie. No sé si estamos claros ahí. Va. Entonces, este vector tiene la característica de ser normal, perpendicular a la superficie. Entonces ya llevamos 2 reglas. Regla número 1, la magnitud del vector. Regla número 2, la dirección, o sea, la línea de acción del vector tiene que ser perpendicular a la superficie. Y la regla número 3 habla del sentido del vector, ¿sí? La saeta, el sentido, va o viene. Ya la dirección ya se habló, pero ahora vamos a hablar del sentido, si va o viene. Eso se hace así. Primero se identifica cuál es el interior de la superficie y cuál es la zona exterior de la superficie.
Para saber el sentido del vector área, que es la regla número 3, entonces hay necesidad de identificar quién es el interior de la superficie y quién es el exterior. En este caso, como pertenece a un cilindro, la parte interior del cilindro sería lo de adentro de la superficie y la parte externa sería esta que tenemos al frente. Una vez identificamos cuál es el interior, el sentido del vector se coloca de manera que vaya hacia afuera. Ahí está, puse en rojo la saeta, miren. Entonces el vector va a ir hacia afuera. Entonces esa es la tercera regla, ¿sí? Primera regla, la magnitud del vector es igual. En la primera regla decíamos la magnitud del vector acá es igual al área de la superficie. En la segunda regla, el vector es en una línea perpendicular a la superficie. Y tercera regla, la saeta. El vector va en el sentido saliente de la superficie. No podría ir el vector hacia adentro de la superficie. Esas son las tres reglas para darle naturaleza vectorial a un área. ¿Ok? Esta es una base matemática que vamos a ocupar en lo que viene. Chequeo el chat por si hay alguno. Ok, gracias, confirmando. Bien, entonces avancemos. Ahora sí vamos a entrar al tema de flujo de campo. Si tenemos nosotros un campo eléctrico o un campo en general, puede ser un campo gravitacional, y tenemos también una superficie, que en este caso es este cuadro circundado en azul. Entonces, hasta fíjense, he dibujado el vector área que lo representa aquí. Entonces, el flujo se da cuando el campo atraviesa a la superficie. Eso es el flujo de campo, ¿ok? Es que el campo atraviese una superficie. Eso es, así de sencillo. Ese es el concepto básico y fundamental. Yo en las clases estoy haciendo énfasis en los conceptos básicos, fundamentales. Quiero que queden bien afianzados esos conceptos, y si los conceptos quedan bien afianzados, lo que viene es pura álgebra, matemáticas, etc. Entonces, el concepto fundamental de flujo es eso, es que un campo de fuerzas, en este caso, pues tenemos el campo eléctrico, un campo de fuerzas atraviese un área, una superficie que tenemos acá. ¿Sí? Eso es el concepto de flujo. Y bueno, tiene sus matemáticas. Vamos a ver. Primera, la matemática, digamos, es la siguiente. Escogí ahora otra superficie que no esté su vector área paralelo al campo. Observen, esta superficie está colocada de forma inclinada respecto al campo. Vamos a tomar el vector área de la superficie. Para representar la superficie, para eso definimos el vector área, porque ese es el que vamos a ocupar para decir la superficie, el vector. Solo vamos a dar el vector, digamos. Por visualidad, digamos, por representación visual, les pongo aquí el cuadrito del área, pero en realidad es el vector el que nos interesa. Entonces, en este caso, hay un ángulo entre el vector área y las líneas de campo, o el vector campo incluso. Aquí lo he resaltado el ángulo. Miren, el vector área va horizontalmente, digamos, y el vector campo trae una inclinación bajo lazo horizontal, aquí. ¿Sí? El ángulo entre ambos es θ, ¿sí? Esto podrían tomar ustedes como el vector área, digamos, esta partecita de aquí. Podrían decir ustedes, el vector campo, podrían decir ustedes, va a ser este. Este es el vector campo y este, pues, naturalmente es el vector área. ¿Ok? Entonces, tienen un ángulo entre ambos. Eso es como el caso más general. ¿Sí? Entonces, el flujo, vamos a denotarlo por la letra griega phi, flujo, va a ser un escalar, no va a ser un vector. Vayan tomando nota, por favor, especialmente aquí. Entonces, el flujo es igual al producto punto de los dos vectores participantes. El producto punto es conmutativo, podría poner A por E o E por A, whatever.
Entonces, es el producto punto de los dos vectores. Y como es un escalar, también es igual a la definición del producto. Es igual, no solo su magnitud, porque él es una magnitud nada más. Entonces, E por A por el coseno del ángulo. Eso es el vector flujo. Perdón, eso es el flujo, no el vector, insisto, perdón. Entonces, eso es el flujo, ¿sí? Es igual al producto punto de los dos vectores, el vector campo y el vector área. ¿Ven por qué primero definimos el área de forma vectorial? Porque ahora se nos simplifica tratándola ya como vectores. Esa es la ventaja, digamos, que eso trae. Ok, tomen nota de eso y veamos un ejemplo de aplicación. ¿Sí? Tenemos ahí, le he puesto perspectiva a este dibujo. Quiero ver cómo estamos con el chat. Vale, estamos bien. Entonces, aquí le he puesto perspectiva a este dibujo. Estoy usando como campo el campo gravitacional, ¿sí? Esto es como en el mundo, aquí en la superficie del planeta, digamos, este cuadro que he dejado acá abajo, pues es el suelo, digamos, el piso, y esto es un cilindro, como un barril que está posado sobre el suelo horizontal, ¿sí? Tomen nota, este es el suelo horizontal y esto es un barril, un cilindro que está montado sobre el suelo horizontal. Es lógico que hay como una lluvia de gravedad, es el campo gravitacional, que apunta directamente hacia abajo y es un campo uniforme. Ahí lo he ilustrado. Entonces, tomen nota, por favor, el ejercicio consiste, porque ustedes me lo van a ir desarrollando, el ejercicio consiste en calcular número 1, primero. Tomen nota, primero, calcular el flujo gravitacional que cruza la base inferior del cilindro. Calcular el flujo gravitacional que atraviesa la base inferior del cilindro. O sea, cuando decimos la base inferior, entonces nos estamos refiriendo a esta base de acá, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo que atraviesa la base inferior del cilindro? Eso. ¿Sí? Entonces, procedamos. Ese es el primer literal. Les voy a dictar los 3 literales de una vez, los 4, y luego procedemos a resolver. Literal 2 sería calcular el flujo que atraviesa la base superior del cilindro. ¿Cuál es el flujo a través de esta otra base? Es la siguiente pregunta. ¿Sí? Y tercero, calcular el flujo que atraviesa la superficie lateral del cilindro. Tercero, calcular el flujo que atraviesa la superficie lateral del cilindro. Ahí tenemos ya las 3 preguntas, ¿eh? ¿Sí? Entonces, para ilustrar la tercera, pues decíamos, quisiéramos el flujo que atraviesa la superficie lateral. Pues la superficie lateral sería, digamos, este cilindro no sólido, así no hueco, este de acá. ¿Sí? Esta superficie lateral, digamos, esta que está acá. Entonces, ¿cuánto es el flujo que lo atraviesa? ¿Sí? A toda esta superficie, esta área de acá, ¿sí? De los lados, todo alrededor, el contorno del cilindro, ¿cuál es el flujo que lo atraviesa? Ese es el tercer literal. Y como dije que eran 4, el cuarto es calcular el flujo neto a través del cilindro completo. Número 4, calcular el flujo neto a través del cilindro completo. Esa es la última pregunta. Vamos a proceder a resolver el ejercicio entonces. Bien. Entonces, el primer lugar, nos piden el primero calcular el flujo de sí en la tapa inferior, en la base del cilindro.
¿Cuál es el flujo en la base del cilindro en la tapa inferior? Ok, entonces lo vamos a ilustrar eso. Ahí está la ilustración. Miren, por favor, mucha atención a esto. Tenemos el vector campo en violeta, en color violeta. El vector campo va descendiendo, ¿sí? Tenemos el vector área. ¿Por qué puse para abajo el vector área? Reflexión. ¿Por qué no lo puse para arriba? Es arbitrario eso, o sea, puedo ponerlo para donde quiera. Ingeniero, puede ser porque la fuerza se está ejerciendo hacia abajo. Muchas gracias por tu participación. Fíjate que no es esa la razón. La gravedad, pues la fuerza, digamos, está para abajo, es el vector violeta. Ese sí, esa es la razón que justifica al vector violeta. Al vector azul no, es otra reglita. Piénsenmelo más despacio y particípenme así. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más? Porque el vector tiene que salir de la superficie. Perfecto, excelente, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, este, como estábamos hablando de la tapa inferior acá, de esta de aquí, o qué grandota me quedó. Como estamos hablando de la tapa inferior, entonces es lógico que el interior es para acá y el exterior es para acá, ¿verdad? Aquí es el exterior. ¿Sí? Entonces es que en la siguiente diapositiva lo ponemos así, ¿verdad? Muy bien, esa es la razón, eso es en las tres reglas que di. Entonces estoy en la tapa inferior, el vector área va para abajo porque ese es el exterior del cilindro. El interior del cilindro sería para arriba. ¿Estamos bien? Luego procedemos a, dice, ¿por qué tiene que ser perpendicular a la superficie? Buena pregunta. Eso, como les dije al principio, es una convención, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? De manera que aquí en El Salvador usamos esa regla y los que están en otro lado del mundo usan la misma regla y coincidimos. ¿Pudieron tomarla que fuera paralelo a la superficie? Sí se pudo. Oye, entonces no hay una razón natural, digamos, más es una convención, ¿sí? Y las matemáticas se ajustan a la convención. Muy buena pregunta. Me gusta. Va, entonces aquí tenemos el diagrama vectorial. Cuando yo les pida en una evaluación el diagrama vectorial, sería esto, precisamente este muñequito bien ilustrado con colores. Oigan, eso es lo que quiero. El diagrama vectorial. Tengo al vector área por un lado, ¿sí? Y tengo por el otro lado el vector área aquí y tengo al vector gravedad, ¿sí? A los dos vectores y el ángulo que forman, ¿cuánto es? Pues, ¿verdad que es 0 grados? Entonces, es lógico que cuánto sería el producto, es decir, quisiera que me lo saquen ustedes, por favor, y bueno, alguien que me lo pueda dar la respuesta. Ahora queremos es el flujo, ¿verdad? Ya hice el diagrama vectorial, ahora hay que calcular el flujo, ¿sí? Quiero ver si alguien me ha respondido algo. Va. Entonces, el flujo sería igual al vector campo, que en este caso es la gravedad. Producto multiplicado, producto punto, con el vector área.
aplicamos luego la definición de producto punto. De una vez pongo el ángulo 0 grados. ¿Sí? Y esto me daría igual a, como esto es 1, me queda G por A. Y por eso está. Perdón, ¿me puede repetir lo que me dijo, por favor? Esa es la respuesta 1. Esa es la respuesta para el primero, ¿sí? Tomen nota, tómenle foto, porque vamos a pasar al segundo, si es que no hay preguntas ahí. Una pregunta. Sí. Hola. El área del no puede cambiar. ¿El área de qué? El área, en este caso, como era circular, es tipo radio cuadrado. ¿Podría haber otros tipos de áreas o siempre se mantiene con ese mismo tipo Claro, de si área? fuera un cubo sería L cuadrado. Ujú. En este caso no he dado valor para el radio, ¿verdad? No les di las dimensiones del cilindro, entonces hasta ahí lo dejamos. G por pi por R cuadrado, alguien puede sustituir la G por 9.8, el pi por 3.15 y como sea, pero hasta aquí en símbolos, así nos quedaría el primero, literal 1, ¿sí? Vamos a pasar entonces al literal 2, si no hay alguna otra preguntita. Aquí estoy viendo. Aquí a mí han dado respuestas muy bien dadas. Y pasamos entonces al otro literal. En el literal B nos pedían el el flujo en la tapa superior. A ver, ahí quisiera que traten ustedes de hacer el diagrama vectorial. Este que tengo en pantalla es el flujo para la tapa inferior. En el 2i queremos el flujo para la tapa superior. Tratemos, por favor, de hacer el diagrama. Primero, tratemos de hacer el diagrama. Bien, les voy a mostrar el mío para que comparen. Ahí tengo el diagrama de la tapa superior. Por favor, comparen. Y pues pueden tomar la captura. El vector gravedad no cambia. Ese siempre va para abajo, se hunden en la tapa superior del barril. El que cambia es el vector área, porque esa es la ley, ¿verdad? Que era que apunte para afuera. Entonces, el afuera ahora es hacia arriba, para la tapa superior. Y así, el ángulo que forman los vectores ahora es diferente. Entonces, procedemos a desarrollarlo. El flujo 2 es igual a G punto A. Es igual a G por A por coseno de 180 grados. ¿Verdad que ahora el ángulo antes era 0 grados? Ahora es 180 grados. Antes era 0 grados, antes, ¿sí? Y ahora es 180 grados. Entonces,
nos quedaría igual a menos G por A, porque esto es menos 1. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, si acaso le pueden poner G por pi R cuadrado, pero negativo. El phi en el literal 2, menos G por pi R cuadrado. ¿Sí? Por cierto que es el negativo del primer flujo. Es el negativo del primer flujo, solo así una observación. Entonces ahí tenemos el flujo en la etapa inferior. A continuación, bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero voy a pasar al tercero, si es que no hay preguntas. Quiero checar acá. Ingeniero, Mande. es que en la figura se ve como si el radio superior fuera mayor. Oh, sí, es por la perspectiva que utilicé. Corrige tú con tu imaginación. No, es la misma, sí, es por la perspectiva. Aquí preguntas, no sería en la tapa superior, sí es en la tapa C y va para arriba, correcto. Ajá, está correcto, así como me lo han puesto ahí. Vaya, entonces pasemos al tercer literal, que sería cuánto es el flujo en toda como la lámina que fabricamos al cilindro, así, en esta parte aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el flujo a través de esta lámina? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, aquí no hay nada y lo único que hay es este contorno, ese contorno. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos dibujar un vector área, digamos, o sea, un diagrama vectorial, perdón, aquí lo podríamos hacer de dos formas. Miren, primero, como por sentido común. El flujo es atravesar, cruzar, atravesar. Entonces, ¿cuánto campo está atravesando esa superficie? ¿Cuánto campo gravitacional? Que por cierto va para abajo el campo, ¿verdad? El campo viene aquí, el campo gravitacional. ¿Cuánto campo está atravesando a esa superficie? ¿Qué me dicen? Cero, cero, perfecto. Ahí no lo atraviesa, se va de paso, se va por un lado, ¿lo ven? Entonces, muy bien, gracias. Veámoslo, destapemos la carta. Sería algo como así. ¿Sí? Entonces ven que los vectores gravedad se van de paso y no atraviesan la superficie porque están perpendiculares a la superficie. Miren eso de perpendiculares. ¿Sí? Los vectores están perpendiculares. Miren este diagramita de aquí, por favor, le hago énfasis. ¿Qué he tomado? Fíjense, hay dos formas de hacer esto, les decía. Primero, una forma de sentido común. Ya lo hicimos, ya lo resolvimos. Esa fue la primera forma, sentido común. Lo que dijimos es, como el vector gravedad se va de paso, no atraviesa a la superficie en ningún momento, entonces el flujo es cero. Ya está la respuesta. Pero hay un método un poco más matemático, utilizando el cálculo diferencial, y es el que tengo ilustrado acá también. Se los he ilustrado, miren. Tomen por favor este diferencial de área, miren. El diferencial de área va a ser este strip, le llamo yo, digamos, esta lámina, digamos, como en SketchUp, que en SketchUp, si ustedes quieren dibujar un sólido como no existen los círculos, solo existen los segmentos rectos. Y entonces lo que hacen es poner un montón de laminitas planas muy delgadas, cuanto ustedes quieran, para que asemeje que se es
que es circular. Como si esto que he tomado acá, esta tira, así le vamos a llamar tiras, es una superficie plana, es un diferencial de área aquí. Esa es un diferencial de área, ¿sí? Esta tira tiene un diferencial de área que está representado por este vector que vemos acá, ¿sí? Ese diferencial de área, naturalmente, se dibuja perpendicular a la superficie. Se dibuja perpendicular a la superficie. ¿Todo está bien? Entonces, este vector en azul es el diferencial de área. Aquí ya no es el vector área, sino que es el diferencial de área. Si alguien de ustedes me habla al teléfono, me puede hablar aquí con el micro, por favor. Mejor. Si no, ignoremos. Entonces, este vector que vemos acá es el diferencial de área. Es el diferencial de área que corresponde a esta tira que tenemos acá, ¿sí? Y el vector campo, pues el vector campo lo tenemos acá descendente. Miren, este es el vector campo. Entonces, naturalmente que son perpendiculares. Son perpendiculares. Y si son perpendiculares, entonces tendríamos que el ángulo sería 0 grados. Perdón, el ángulo es 90 grados. El ángulo es 90 grados. Y si el ángulo es 90 grados, entonces el coseno de 90 es 0. Aquí estamos haciendo una solución matemática del ejercicio. Decía, dice, el flujo es igual a G por dA por coseno de 90 grados. ¿Sí? Y entonces esto da 0. Y si ustedes suman todos los diferenciales alrededor del cilindro, entonces pues la suma de 0 da siempre 0. ¿Sí? Entonces tomen nota que el flujo sería, así como se los he puesto por acá, se me ha fregado la pantalla de la compu, por eso no puedo escribir en ella, así táctil. Entonces, el flujo da 0 matemáticamente, así lo hemos representado acá. Bien, entonces ahí tenemos ya 3 literales, ¿verdad? Para el cuarto literal, déjenme conectar la cámara, que esas llamadas me friegan. Ok, aquí tenemos ya la cámara en funcionamiento. Oh, God. Vale. Entonces, ahorita vamos a explicar eso. Quiero chequear el chat, no vaya a ser que me estén diciendo algo. Ok, todo está bien. Entonces, en este caso, tendríamos literally, el flujo era positivo G por pi R cuadrado. En el 2i, el flujo era igual a negativo G pi R cuadrado. En el 3i, el flujo es igual a 0. En el 4i, el flujo va a ser la sumatoria, o sea,
la sumatoria. O sea, ¿cuánto sería? Se anulan, ¿verdad? El positivo G, el negativo G, nos da entonces 0. 0, el flujo neto. Ese es el flujo neto. El flujo neto nos da 0. Ahí está. Vamos a ver el chat, no hay preguntas. Ok, todo está bien, ¿no hay alguna consulta? ¿Me pueden confirmar si todo está en orden? Me preguntan aquí, ya eso es confirmación, que si el flujo neto siempre va a dar 0. Casi que sí, y ahorita lo que sigue sería esa discusión. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, veamos esto. ¿Cómo el flujo neto nos dio 0? Porque el barril que estamos usando, el cilindro, está parado sobre el suelo. Entonces, debido a eso, vamos a ver aquí, esperemos, la transmisión es un poco más lenta. El cilindro está parado sobre el suelo, está posado sobre el suelo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, este flujo negativo aquí se anuló con el flujo positivo acá. El flujo negativo en la parte superior se anula con el flujo positivo en la parte inferior. Entonces, por eso dio 0. La pregunta es, ¿podríamos lograr que no dé 0? ¿Qué podemos hacer para que no dé 0? Miren, el flujo negativo ahí se anula con el flujo positivo en la parte inferior. Este es positivo, este es negativo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que no dé 0? Eso. ¿Qué podemos hacer? Vaya, aquí me dicen que el significado de que sea 0, espero lo discutamos al final. Luego, ¿qué ocurriría si cruzara la superficie lateral? ¿Qué tal si inclinamos el barril? Al inclinar el barril lograríamos que cruce la superficie lateral, ¿verdad? Ajá. O que el campo no fuera vertical, cualquiera de las dos. Entonces, ¿será que así lograríamos que no fuera 0 el flujo? Que diera algo diferente de 0. Pues veamos aquí en el... Disculpe, ingeniero. Mande. A 0 porque aplicando por coseno. Sí, es cierto. Si no fuera coseno de 90, ahorita estamos usando una forma más intuitiva para verlo. ¿Qué tal si usamos un barril como este? Miren. Ahorita se va a ver. Está muy lenta mi transmisión. Ingeniero, Mande. si la superficie de abajo es la misma carga de la superficie de arriba, la sumatoria sería distinta de 0, ¿verdad? Se podría hacer eso. Muy buenísima opción la que me das. Solo por eso la voy a poner acá. Como esos banquitos donde se sientan los elefantes en los circos. Así. Ajá.
Aquí creo que no cabe. He puesto dos casos, el que tú me dices y el otro que yo estaba sugiriendo, como un corcho al revés. Entonces, esta superficie es más chiquita que esta. Ahorita lo vamos a ver. Tengo dos casos que tratando de que no dé cero. Estoy esperando que no sé por qué la cámara muy lenta me hace la transmisión. Vaya, entonces en este caso, el flujo viene aquí y sale, mire. Viene y sale. ¿Se está viendo la imagen? ¿Se mira? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se mira la cámara? Vaya, entonces, fíjense que analizando el primer caso que yo mismo sugería, ahí tenemos que todos los vectores que entran en la parte superior salen por la parte inferior. Aunque la forma del cilindro se haya escogido de forma diferente, siempre lo que entra por arriba sale por abajo. En el banquito de elefante, aquí va a haber un flujo negativo más chiquito que el que va a haber acá, ¿verdad? En el banquito de elefante tenemos que hay un flujo más chiquito en la tapa superior y hay un flujo más grandote en la tapa inferior. Así. Entonces ahí aparentemente con la sugerencia del compañero, muy bien, muchas gracias, lo lograríamos que este sería más chiquito que el de arriba, más chiquito que el de abajo. Pero el problema es que estos que emergen aquí por un lado, en realidad entraron por otro lado. Aquí ven. Voy. El excedente que hay en la parte inferior, en realidad se compensa con este que estoy dibujando aquí. Miren, ese que dibujo en azul. Eso que sale de excedente en la parte inferior, en realidad entró por arriba en la parte inclinada, se metió por la parte inclinada. Y de manera que lo que manda aquí es que todo lo que entra sale, nada se queda adentro. Esa es la ley aquí, todo lo que entra sale, nada se queda adentro. ¿Me entienden? Es todo esto que salió en la parte inferior del banquito de elefante, entró por la parte superior, ya por la tapita chiquita de arriba o por las superficies inclinadas de los lados, pero todo lo que salió por abajo no viene de una fuente que se encuentre adentro del banquito, sino que viene de arriba del cielo. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería que siempre va a dar cero. Siempre va a dar cero. Y hay una sola salvedad, un solo truco. ¿Sí? Quisiera que nos pongamos acá un poco más. Vale. Entonces, solo hay una salvedad para digamos, solventar esto. Solo hay una salvedad. Quiero ver el chat, todo está en orden. ¿Estamos bien? ¿Estamos en la jugada? Entonces, miren. Hay una forma en realidad en que el flujo podría dar diferente de cero. Ya tratamos cambiando la geometría de la figura. La geometría de la figura. Pero la única forma que habría un flujo diferente de cero
es que dentro de la superficie se encuentre una fuente o un resumidero de campo. Esa es la única manera de lograrlo. Si dentro de la superficie cerrada tenemos una fuente o un resumidero de campo, para el caso, digamos que tenemos acá, si tenemos acá, digamos, una superficie cerrada, ¿ok? Entonces, si en el interior de la superficie tuviéramos nosotros una manzana, una naranja, por ejemplo, una fuente de campo, entonces la gravedad de la manzana vendría de esta manera, miren. Y esta gravedad que está entrando hacia la manzana, ustedes me dirán, la gravedad de la manzana es muy pequeña, sí, el flujo también es muy pequeño, pero hay flujo. Entonces, toda esta gravedad que entra hacia la naranja, le he llamado, toda esa gravedad que entra ya no sale. Es porque dentro de la superficie cerrada, tenemos un resumidero de gravedad. ¿Me entiende? Un resumidero de gravedad. Hay una manzana, una naranja dentro. Esa naranja succiona porque tiene masa. Entonces, la única manera de que no dé cero el flujo es que haya una fuente de campo o un resumidero de campo en el interior de la superficie cerrada. Porque si habláramos del campo, por ejemplo, el campo gravedad que viene del cielo, ese se va de paso. Todo lo que entra por acá, brota por acá. Ven, si solo consideramos el campo gravitacional del planeta, digamos, ese siempre se va a dar, todo lo que entra desde el cielo sale por la parte inferior. El único campo que queda es lo que se debe a la fuente de campo que se encuentra encerrada en la superficie. Esa es la respuesta, oiga, esa es la respuesta, de que la única manera que no dé cero es que en la parte interior de la superficie haya una fuente de campo, ¿sí? Eso lo tenemos representado por aquí. No sé si hay alguna pregunta. Ok, gracias. Todo claro, me dicen por ahí. Entonces, aquí miren, en la clase que les he puesto en línea, les he puesto esas fórmulas, digamos. Entonces aquí lo tenemos, miren, en esta fórmula de acá. Entonces, primero era la definición de lo que era flujo, ¿verdad? Ya lo vimos. Luego les ponía acá el flujo neto. El flujo neto, les pongo acá, el flujo neto, que a nivel de cálculo lo podemos representar con esta fórmula. Es la integral cerrada, fíjense, aquí lo estoy explicando, por favor, lo voy a hacer más grande. Acá les decía, el flujo neto, aquí en el miembro izquierdo, el flujo neto es igual a la integral de cerrada del flujo diferencial. Ya voy a explicar eso. Si quieren, mejor ignoremos este término de en medio, este miembro de en medio, y solo digamos, el flujo neto es proporcional a la carga que está encerrada, multiplicada por esta constante inferior, así. Pero
el flujo neto es proporcional a la carga encerrada. Esa es la ley. Eso es lo que se llama ley de Gauss. Oigan, lo del integral ya lo voy a explicar, pero solamente estoy diciendo acá, el flujo neto depende de la carga encerrada. Observen, el flujo neto es igual a la carga encerrada multiplicada por una constante. ¿Cuál sería la constante? Digo, repito, el flujo neto es igual a la carga encerrada multiplicada por una constante. ¿Cuál es la constante que está multiplicando a la carga encerrada? ¿Me puede decir alguien con micrófono, por favor? Hola, por favorcito. La permisividad o permitividad del vacío. Casi sería el recíproco de la permitividad. Es, ¿verdad? El recíproco de la cosa esa es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, ahí lo estamos diciendo. Si no hay carga encerrada dentro de la superficie, no va a haber flujo. La carga puede ser positiva o negativa, pero si no hay carga dentro de la superficie, no hay flujo. Ahí lo estamos diciendo. Entonces, o sea que el flujo es proporcional a la carga. Si la carga es cero, el flujo es cero. Ahí quedamos. Eso es lo que se llama ley de Gauss. Entonces, aquí les decía que les iba a explicar este término. Esto se refiere a que si tú tienes si tienes por acá, digamos, una superficie cualquiera, entonces vienes y tomas un diferencial de área. Un diferencial de área sería como este cuadrito, digamos, y este es su vector de A. Su vector de A es este, ¿sí? Ese es el diferencial de área. Y tenemos también el campo. El campo lo voy a representar acá en azul. Digamos que el campo es este. Este es el campo, ¿sí? Entonces, forman un ángulo acá, ¿verdad? Entonces, el producto E punto de A, acá, eso sería un diferencial de flujo. ¿Sí? Un diferencial de flujo. El producto E punto de A es un diferencial de flujo, o sea, es el flujo que emerge a través de esta cascarita que ven ustedes acá. Eso sería el diferencial de flujo. Es cuánto campo se escapa en esta cascarita. Esa es la cosa. Entonces, si ustedes ahora integran los dos miembros por acá, hacen la sumatoria de los dos miembros, entonces, y además, ¿qué? Además, cerremos la integral. O sea, como poner los diferenciales todos así, hasta cerrar completamente el cuerpo. Miren, esto es un diferencial, otro diferencial, otro diferencial, otro diferencial. Llénenlo todo de diferenciales hasta cerrar, que no les quede un hoyito por donde pueda escaparse una mosca. A cerrar totalmente el cuerpo, o sea, tápenlo, tapícenlo todo. Entonces, eso quiere decir la sumatoria de toda la superficie cerrada. Acabe de la superficie cerrada. Entonces, la integral cerrada quiere decir cerrando la superficie de los productos G punto de A, que son los de phi, es lo que me da el flujo neto. Esta sumatoria, como la tengo acá en la fórmula, esta sumatoria que tengo acá, la integral cerrada, la sumatoria de toda la superficie cerrada de los productos E punto de A es el diferencial de flujo, ¿sí? Es el flujo neto. El flujo neto es la integral cerrada de E punto de A y a su vez es igual a la carga encerrada multiplicada por esta constante de proporcionalidad que es el recíproco de la permitividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como ley de Gauss. Oiga, eso es ley de Gauss, que el flujo neto en una superficie cerrada depende de la carga encerrada en forma proporcional, y la constante de proporcional es lo que ustedes me decían, el recíproco de la
permitividad eléctrica. Así queda, eso es la ley de Gauss. No sé si hay alguna consultita. Ya vamos a terminar, oigan, solo les quería hablar un poquito del tema del examen.